Salió un momento y notó un extraño bulto en la carretera, cálido al tacto y que casi parecía respirar desde abajo. Nadie más vio ningún peligro, pero bajo el asfalto algo se estaba acumulando lentamente, algo que podría haber supuesto un desastre para todo el barrio. ¿Quieres saber qué encontró bajo tierra? Suscríbete para no perderte la historia completa y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos sigues. La mañana había comenzado como tantas otras en el patio del bloque de apartamentos donde Alexei había vivido durante más de una década. El aire conservaba la humedad de una lluvia nocturna que no había terminado de evaporarse, y el sol, aún bajo, se abría paso lentamente entre los edificios altos, dejando franjas de luz tibia y sombras alargadas que cruzaban las losas del pavimento. En la distancia, un camión de basura gruñía como un animal cansado, arrastrando su eco por los callejones de cemento, mientras las ventanas se abrían una tras otra, dejando escapar el murmullo de radios, los pasos de los que bajaban apresurados las escaleras y los portazos de quienes ya salían a trabajar. Todo parecía en su sitio, cada sonido en su frecuencia habitual, cada detalle obedeciendo la misma rutina de siempre. Pero algo, apenas perceptible, vibraba distinto aquella mañana. Alexei salió del portal ajustándose la chaqueta, respirando el aire húmedo que todavía olía a piedra lavada. Era un hombre acostumbrado a notar los pequeños cambios en el entorno, no por una sensibilidad poética, sino por una costumbre profesional. Había pasado media vida trabajando entre cables, motores y sistemas eléctricos, donde un zumbido apenas distinto o un olor a plástico caliente podían significar un peligro inminente. Caminaba sin prisa, recorriendo el mismo trayecto que sus pies conocían de memoria. El sendero de baldosas que bordeaba los bancos oxidados, el macizo de rosales que la anciana del tercer piso cuidaba como si fuera un jardín botánico. Los coches aparcados en la misma disposición de siempre, como piezas inmóviles de una fotografía repetida. Todo formaba parte del escenario que había aprendido a no mirar, porque lo conocía de memoria. Sin embargo, aquella mañana, su atención no se dirigió hacia su coche, como cada día, sino hacia la curva del camino que bordeaba la salida del patio. Allí, en ese punto aparentemente insignificante, algo lo detuvo. A primera vista, no había nada fuera de lo común, pero su cuerpo, antes que su mente, notó una alteración mínima en el paisaje. Tal vez fue la forma en que la luz se doblaba sobre el asfalto, o una irregularidad apenas visible en el relieve de la calle. Dio un par de pasos más y entonces lo vio con claridad. Justo en medio del camino, donde normalmente el pavimento debía ser plano, se alzaba una protuberancia suave, un abultamiento extraño, como si el suelo hubiera respirado durante la noche y no hubiera terminado de exhalar. Se inclinó ligeramente, entrecerrando los ojos. Era una especie de domo oscuro, no muy grande, pero perfectamente formado, de casi 1,5 metros de largo y medio metro de alto. No era una grieta ni un socavón, tampoco una mala reparación. Era algo que empujaba desde abajo. 2 niños del edificio vecino saltaban encima de aquella joroba de asfalto, riendo cada vez que la superficie se hundía apenas 1 milímetro bajo sus pies. Su madre, distraída con el teléfono, no les prestaba atención. Un repartidor pasó en su furgoneta, girando con cuidado para no pisar el bulto, sin mirarlo siquiera. Todo el mundo seguía su curso normal, como si aquel detalle no existiera. Solo Alexei lo observaba en silencio, con una sensación que no era miedo, pero sí una forma de advertencia, un presentimiento físico que lo hizo fruncir el ceño. Se acercó despacio. La superficie del asfalto tenía una tensión visible, como la piel de algo inflado. La tocó con la puntera del zapato. No era dura, sino elástica, casi viva. Dio un paso atrás, agachándose un poco, y notó algo aún más inquietante: calor. El aire sobre la deformación era más cálido que el resto del ambiente. Puso la palma de la mano a unos centímetros y sintió la corriente tibia que subía desde abajo. Era una calidez distinta, constante, no como el reflejo del sol. Era calor interno. Su mente se activó de inmediato, como un sistema automático de diagnóstico. Pensó en las posibles causas:
Un cable eléctrico de alta tensión no generaría ese tipo de calor, no bajo el asfalto. Unas raíces tampoco. Un conducto de gas. No, no se comportaría así. Y entonces, la hipótesis más lógica, una tubería del sistema de calefacción urbana. Recordó haber visto, años atrás, a los operarios cavar en la parte posterior del edificio para reparar una válvula. Las tuberías del barrio eran viejas, más antiguas que la mayoría de los bloques que ahora se levantaban sobre ellas. Durante los inviernos, en ese mismo punto, la nieve solía derretirse más rápido, formando un círculo de tierra húmeda cuando todo lo demás permanecía blanco. El recuerdo se superpuso a la imagen presente, y con él vino el conocimiento que solo alguien con experiencia podía tener. Una deformación del terreno, combinada con calor ascendente, no era un simple fallo del pavimento, era un síntoma. Algo se estaba acumulando bajo tierra, presionando contra la capa de asfalto, buscando una salida. Durante unos segundos, se quedó observando a los niños que seguían jugando, ignorantes de lo que había bajo sus pies. Las risas resonaban como un eco distante, irrelevante. Él veía otra cosa, la fragilidad del suelo que pisaban, la delgada línea entre la estabilidad y el colapso. Un recuerdo cruzó su mente, una fotografía que había visto en un informe de seguridad industrial, de otra ciudad. En ella, el suelo se abría en una grieta ardiente, y de ella emergía un chorro de vapor blanco como un geyser. En la leyenda se hablaba de varios heridos graves, por quemaduras de tercer grado. Bastaba una subida de presión, un fallo microscópico en la soldadura de una tubería corroída. Todo podía suceder en un instante. Alexei apartó la mirada de los niños y observó el perímetro del bulto. Vio pequeñas fisuras en el asfalto, finas como cabellos, extendiéndose desde la cima hacia los bordes. Era el tipo de fractura que anunciaba que el material estaba al límite de su tensión. Se agachó otra vez y pasó la mano a escasos centímetros. El calor era innegable, y entonces lo comprendió del todo. La tubería no estaba simplemente caliente, estaba cediendo. Se enderezó lentamente y su respiración se volvió más medida. La mente le funcionaba como un tablero de control, ordenando las ideas con una calma que solo se obtiene cuando el peligro se entiende en su totalidad. Sabía lo que podía ocurrir si la presión seguía aumentando. Sabía que los primeros segundos después de una ruptura eran los más letales, pero también sabía que aún quedaba un margen, y sobre todo sabía que nadie más en ese momento lo percibía. Miró alrededor. El sol ya empezaba a calentar los ventanales. Una anciana sacudía un mantel por la ventana del quinto piso. Un gato cruzaba el camino con indiferencia. Era un cuadro de normalidad absoluta, y sin embargo, bajo ese cuadro latía una amenaza invisible. Esa dualidad lo sobrecogió. Sintió la soledad de quien ve lo que otros no quieren ver. Su instinto profesional lo impulsó a actuar con método. Sacó el teléfono del bolsillo y tomó varias fotografías desde distintos ángulos, acercándose y alejándose para capturar la proporción. Amplió una de las imágenes para observar las microfisuras. Guardó cada detalle. No sabía aún si alguien las querría ver, pero las necesitaba como prueba de que no estaba imaginando. Volvió a mirar el asfalto, y esta vez percibió un temblor mínimo. Una vibración casi imperceptible, como un pulso. Dio un paso atrás. No era el viento, ni el paso de un coche. Era el propio suelo respirando. En ese instante comprendió que lo que tenía frente a sí no era un simple defecto urbano. Era un organismo mecánico que había llegado a su límite. Y sin embargo, nadie lo veía. Nadie se detenía. El mundo seguía su curso indiferente, como si las cosas pequeñas no importaran hasta que se volvían catástrofes. Alexei sintió entonces esa mezcla de impotencia y lucidez que solo se experimenta cuando uno entiende demasiado pronto. No era un hombre impulsivo. No creía en gestos heroicos ni en dramatismos. Pero en su trabajo había aprendido una verdad sencilla. Los accidentes no ocurren de repente. Ocurren después de que todos los signos han sido ignorados. Y ahora el signo estaba frente a él, claro como un lenguaje que solo él entendía. El sol comenzó a subir más, y el aire se volvió más seco. Los niños se alejaron corriendo hacia la escuela. La madre los siguió sin levantar la vista del teléfono. El patio recuperó su silencio de siempre. Ese silencio urbano, lleno de motores lejanos,
y pasos amortiguados. Alexei se quedó solo frente al abultamiento. Durante un largo minuto no se movió. Solo escuchaba el ruido de su propia respiración y el suave siseo del vapor bajo tierra. En ese silencio cargado, algo dentro de él cambió. Dejó de ser un espectador para convertirse en parte del problema, porque entender el peligro era, de alguna manera, aceptar la obligación de enfrentarlo. Miró hacia la salida del patio, donde el asfalto se unía con la calle principal, y luego hacia el edificio escolar al otro lado. Dentro de menos de una hora, decenas de niños pasarían por allí, caminando, riendo, corriendo sin mirar al suelo. La idea de que una simple burbuja bajo el pavimento pudiera transformarse en una trampa mortal lo estremeció. Volvió a mirar su reloj. La mañana apenas comenzaba, pero para él ya se había abierto un nuevo tipo de día, uno que no podría terminar igual que los demás. El aire se sentía más denso, el tiempo más pesado. Se guardó el teléfono en el bolsillo y respiró hondo. Sabía lo que debía hacer, avisar. No porque creyera que alguien acudiría enseguida, sino porque era el primer paso del procedimiento correcto. Pero incluso mientras pensaba en ello, una parte de él sabía que el verdadero problema no era el vapor, ni la tubería, ni el asfalto que se abombaba como una piel tensa. El problema era que nadie, salvo él, lo consideraría urgente. Miró una última vez el bulto. La luz del sol caía oblicua sobre la superficie, resaltando las grietas como pequeñas venas blancas. El calor seguía allí, constante, y el aire encima del pavimento parecía ondularse suavemente. Entonces comprendió con una claridad inquietante que aquella mañana no era como las demás, que ese simple detalle bajo sus pies podía decidir el destino de muchos, y que si nadie más hacía algo, la responsabilidad caería sobre él, el único que había mirado 2 veces. Empezó a caminar hacia el edificio de nuevo, buscando la sombra del portal, pero antes de entrar giró la cabeza por última vez. El bulto permanecía allí, inmóvil, sereno, como si esperara. Y Alexei, con una mezcla de resolución y ansiedad, comprendió que el verdadero peligro aún no había comenzado. Aquella era la clase de momento en que el mundo sigue su curso sin darse cuenta de que algo, en silencio, ha cambiado para siempre. El teléfono aún estaba tibio en la mano de Alexei cuando decidió hacer la primera llamada. Había regresado al portal con la intención de apoyarse en el marco de la puerta mientras hablaba, pero algo lo retuvo. Era el calor que aún sentía en la palma después de haber tocado el aire sobre el asfalto. Aquel calor no era algo que pudiera ignorar ni dejar para más tarde. Se quedó de pie junto al muro, con la señal de cobertura marcando 3 rayas en la esquina del teléfono, y pulsó el número de la empresa de calefacción urbana. La voz que respondió al otro lado sonaba cansada, con ese tono monótono de quien lleva demasiadas horas repitiendo la misma frase. Alexei habló con precisión, describiendo la ubicación exacta del abultamiento, su tamaño, el hecho de que emanaba calor, la presencia de niños jugando encima. Detalló cada elemento como si estuviera redactando un informe técnico. Pero al otro lado, la voz permaneció impasible, apenas reaccionando, limitándose a seguir el guión de protocolo. ¿Hay vapor visible?, preguntó la operadora. No, todavía no, respondió Alexei. Entonces, no se clasifica como emergencia, dijo ella, sin rastro de duda. Intentó insistir, explicando que la presión podía estar aumentando, que una tubería vieja podía ceder sin aviso, que el hecho de que el asfalto se abombara y transmitiera calor era una señal inequívoca de una fuga activa bajo tierra. La operadora le pidió que repitiera su dirección, anotó algo y terminó la llamada con la frase «Se registrará la incidencia». Durante unos segundos, Alexei se quedó escuchando el tono muerto. Era un silencio corto, pero bastó para entender que, en el sistema al que había recurrido, nada funcionaba con la velocidad de la realidad. La maquinaria burocrática tenía su propio ritmo, lento, viscoso, más cercano al de una hibernación que al de una reacción. Volvió a marcar, esta vez al número del Servicio de Carreteras Municipales. Pensó que, si lograba que alguien declarara la calle como zona de riesgo, podrían al menos cerrar el paso. La voz que contestó pertenecía a un hombre que hablaba rápido y con una cortesía mecánica. Cuando terminó de explicar el problema,
El funcionario dijo que, si el daño provenía de una tubería de calefacción, la responsabilidad no recaía en su departamento, sino en el proveedor energético. Nosotros no intervenimos en infraestructuras subterráneas ajenas a la vía, recitó con exactitud burocrática. Alexei respiró hondo. No había enfado en su voz, solo un cansancio anticipado. Agradeció, colgó y marcó de nuevo, esta vez a la oficina de gestión del edificio. Le respondieron con la misma eficacia impersonal. Le dijeron que cualquier asunto fuera del perímetro del inmueble debía ser atendido por los servicios municipales. El problema, en resumen, no pertenecía a nadie. Se apoyó en el muro del portal y observó el patio. Desde su posición podía ver el bulto oscuro en el asfalto que brillaba bajo el sol de media mañana. El aire alrededor seguía temblando ligeramente, como si la luz se deformara sobre un fuego invisible. Las llamadas no habían servido de nada. Había cumplido con la obligación básica: informar. Pero informar, comprendió, no equivalía a resolver. Decidió probar una última vez. Marcó el número general de emergencias. Un tono metálico, 3 pitidos, luego una voz femenina. Volvió a describir la situación con la misma precisión, usando palabras como presión, fuga, calor ascendente. Pero a medida que hablaba, se dio cuenta de que la operadora lo escuchaba con la distancia de quien oye una anécdota, no una advertencia. Si no hay humo ni vapor visible, señor, no podemos enviar una unidad, repitió ella. Se lo recomiendo. Espere a que llegue el equipo técnico. ¿Y si no llega?, preguntó él con una calma que no ocultaba la tensión. Llegará en su turno correspondiente, respondió la voz, con esa indiferencia pulida que ya no era descuido, sino costumbre. Cuando colgó, la pantalla del teléfono reflejaba su propio rostro. No había ira, ni miedo, solo una concentración extraña. Era como mirar una pieza de maquinaria que se había detenido sin motivo aparente. No era un fallo individual, era el diseño mismo del sistema lo que hacía imposible moverse con rapidez. Guardó el teléfono y cruzó el patio de nuevo. El calor que emanaba del suelo era más evidente ahora. La sombra del edificio había retrocedido y el sol incidía directamente sobre la superficie. Se arrodilló a cierta distancia y observó las grietas. Una de ellas se había alargado, dibujando una línea más blanca en el negro del asfalto. Parecía una cicatriz reciente. Sintió que el aire alrededor vibraba. En su mente, todo encajaba con una lógica terrible. El vapor escapando por debajo, el terreno erosionándose, la presión acumulada en el metal corroído. La catástrofe no era inmediata, pero era inevitable si nadie hacía nada. A su alrededor, la vida continuaba con su ritmo indiferente. Un anciano sacó al perro, 2 adolescentes cruzaron en bicicleta sin mirar. Los observó como si pertenecieran a otro mundo, uno donde el peligro no existía hasta que era demasiado tarde. Pensó en la fragilidad de la confianza humana, esa certeza cómoda de que las cosas están controladas, porque alguien, en alguna oficina, se ocupa de ellas. Pero él sabía que no era así. Lo sabía por experiencia. Recordó los inviernos pasados, las tuberías que crujían bajo el suelo, los escapes que tardaban semanas en repararse. Recordó un incidente en otra parte de la ciudad, donde un tramo de calzada había explotado literalmente bajo un autobús. Había leído la noticia con incredulidad, pero también con la sensación amarga de que no era un accidente, sino la consecuencia de una cadena de desatenciones acumuladas durante años. Ahora esa misma cadena se tensaba bajo sus pies. Durante unos instantes pensó en alejarse, en fingir que no lo había visto. Sería lo más fácil. Dejarlo en manos de quien debería resolverlo. Pero esa palabra, debería, le sonó vacía. Los que deberían nunca estaban allí cuando era necesario. El reloj del campanario cercano marcó las 11. El sonido metálico resonó en el aire, y cada golpe se sintió como una cuenta atrás invisible. Alexei miró el edificio de la escuela, a lo lejos. A esa hora los primeros grupos de niños estarían saliendo al recreo. Si el suelo cedía justo en ese momento, nadie tendría tiempo de reaccionar. La imagen mental fue tan nítida que lo obligó a apartar la mirada. Sacó de nuevo el teléfono. Revisó las fotos. Ampliando una de ellas, vio el brillo húmedo en la base del bulto. No podía ser otra cosa que vapor condensado escapando por los bordes. Era una señal inequívoca.
Lo sintió como una llamada directa, una advertencia. Durante años había vivido en un mundo donde la lógica técnica dictaba sus acciones. Cada circuito, cada máquina tenía una causa, un efecto, un patrón predecible, pero la realidad que lo rodeaba funcionaba de otra manera. No se trataba de una falla material, sino de una falla humana. Y esa, sabía, era la más peligrosa de todas. A su alrededor, el barrio vibraba con los sonidos de la vida cotidiana. Conversaciones, motores, pasos apresurados. Pero en medio de esa música anodina, el silencio del asfalto le resultaba ensordecedor. Se dio cuenta de que el verdadero ruido era la indiferencia, esa quietud colectiva que deja que los problemas crezcan bajo tierra hasta que se convierten en tragedia. Pensó en su trabajo, en la cantidad de veces que había visto a compañeros ignorar una alarma porque no era urgente, en las reuniones donde se hablaba de mantenimiento preventivo y nadie quería invertir recursos. Todo era igual. La negligencia se había vuelto un hábito. Una ráfaga de aire caliente le rozó la mejilla, y ese detalle lo devolvió al presente. La superficie del bulto parecía palpitar, una ligera oscilación apenas perceptible. Era la señal de que el vapor buscaba salida. Sintió una mezcla de frustración y claridad. No podía seguir esperando. Si el sistema no respondía, tendría que hacerlo él. Pero aún no sabía cómo. No era un impulsivo. No se trataba de heroísmo, sino de lógica. Si existía una amenaza, debía confirmarla antes de actuar. Y para confirmarla, necesitaba herramientas. Antes de marcharse, tomó una última foto, esta vez con su sombra proyectada sobre el bulto. Era casi un gesto simbólico, como dejar constancia de que alguien había estado allí, de que alguien había visto el peligro cuando todavía era invisible. Luego giró sobre sus talones y entró al edificio. El interior olía a cemento húmedo y a metal oxidado. Descendió al sótano, donde los vecinos guardaban bicicletas, cajas viejas y herramientas. Conocía aquel lugar como la palma de su mano. Buscó su rincón, el pequeño espacio donde guardaba las cosas que usaba para reparaciones. Allí, en una caja de plástico gris, descansaba su taladro. Lo sostuvo entre las manos durante un largo momento, sintiendo el peso del metal. Era una herramienta sencilla, una extensión de su oficio, pero en ese instante representaba algo más. No era una decisión tomada aún, pero el pensamiento ya había comenzado a formarse. No perforaría nada sin pensarlo, pero debía prepararse para hacerlo si era necesario. Probó el motor del taladro, un zumbido grave que resonó en el silencio del sótano. Todo funcionaba. Tomó también el estuche con las brocas, seleccionó una fina, lo suficientemente delgada, para perforar sin causar un daño estructural. Pensó en los procedimientos de seguridad, en cómo las pruebas de presión se realizaban a través de orificios pequeños para liberar el exceso sin provocar una ruptura. Si hacía algo, lo haría con la misma precisión. Apagó la luz del sótano y subió las escaleras. Cada paso resonaba con un eco que se confundía con su respiración. En la puerta del edificio se detuvo. El aire exterior era más cálido ahora. El día avanzaba. Afuera la vida seguía igual, pero él ya no era el mismo. Sabía que el próximo paso lo colocaría en un terreno incierto. El peligro real no era solo la presión bajo el asfalto, sino la reacción de un mundo que no tolera que alguien actúe fuera del protocolo. Pero en su mente ya no quedaban dudas. Había visto demasiadas veces cómo los procedimientos se convertían en excusas. Miró una vez más hacia la deformación del suelo. Desde esa distancia parecía insignificante, pero sabía que no lo era. Cada centímetro de aquel bulto era una amenaza contenida, un mensaje que nadie más quería leer. Respiró hondo, como quien se prepara para entrar en una sala de máquinas sobrecalentada, y pensó en una sola idea, clara y firme. Si nadie lo hace, lo haré yo. El ruido de un coche que giraba la esquina lo hizo levantar la vista. El conductor ni siquiera miró el bulto, pasó a pocos metros y siguió su camino. Aquella indiferencia tan cotidiana fue el impulso final que necesitaba. El sistema había fallado como siempre, pero él aún podía actuar. Y aunque no sabía qué vendría después, comprendió que había cruzado el umbral invisible entre la preocupación y la decisión. Cerró la puerta tras de sí, apretó el taladro con fuerza y comenzó a caminar hacia el sol que ya se alzaba sobre el patio.
Afuera el aire parecía vibrar. El mundo seguía igual, pero bajo la superficie, algo o alguien había empezado a cambiar. El sonido de sus propios pasos resonaba con un eco leve mientras Alexei descendía al sótano del edificio. El aire allí abajo era denso, cargado del olor agrio del cemento y de la humedad que se acumulaba en las esquinas desde hacía años. La luz, filtrada por una bombilla amarillenta, parpadeaba con un temblor constante, como si también ella respirara con cautela. Bajó despacio, con la mente concentrada y los movimientos precisos, como cuando debía intervenir en un tablero eléctrico sin corriente segura. En cada gesto, en cada detalle, había un método. No era impulsivo. Era un hombre que entendía que las acciones más peligrosas no necesitaban prisa, sino claridad. En un rincón polvoriento, bajo una estantería metálica, encontró la caja de herramientas que había usado toda su vida. Dentro estaban las cosas que reconocía por tacto más que por vista: destornilladores, alicates, cinta aislante, una lámpara portátil. Pero lo que buscaba no estaba allí. Se agachó y retiró otra caja, más pesada, cubierta con una fina capa de polvo gris. Dentro descansaba su taladro industrial, un aparato que había comprado años atrás para trabajos de refuerzo en estructuras de metal. Tenía un mango grueso, un cable largo y una carcasa de acero. Lo levantó con ambas manos, sintiendo el peso como si sostuviera un objeto cargado de sentido. Durante unos segundos se quedó observándolo. Era una herramienta, nada más, y sin embargo, en ese momento se convertía en una frontera moral. A través de ella, podía transformar una sospecha en certeza, un peligro invisible en un hecho demostrado, pero también podía convertirse en el instrumento de un error fatal. La imagen del vapor, la presión, el calor abrasador, cruzó su mente con la nitidez de una advertencia. Aún así, no dudó. En su interior, ya había tomado una decisión. La duda era un lujo que no podía permitirse. Probó el cable, verificó el conector. Enchufó el taladro en una toma de corriente y lo hizo funcionar por un instante. El motor rugió con un zumbido limpio, sin vibraciones extrañas. Luego buscó el estuche de brocas y eligió una delgada, de punta cónica, lo suficientemente fina para perforar sin fracturar. La colocó en el mandril y la aseguró con el movimiento automático de quien lo ha hecho 1000 veces. La encendió una vez más y observó el giro de la broca. Perfecta, centrada. No había margen de error. Mientras subía las escaleras, pensó en todo lo que podría salir mal. Había visto demasiadas veces cómo un pequeño gesto alteraba una cadena entera de causas y consecuencias. Si perforaba en el punto equivocado, la presión interna podía encontrar una salida violenta. Si el metal de la broca se calentaba demasiado, podría fundirse o salir despedido como un proyectil. Pero también sabía cómo controlar las variables. Era un cálculo, una ecuación que dependía del ángulo, la velocidad y el tiempo. No se trataba de valentía, sino de precisión. Cuando abrió la puerta del edificio, el aire exterior le pareció más pesado que antes. El calor que emanaba del asfalto ya no era una impresión subjetiva, sino una realidad palpable. Desde la distancia, el bulto parecía más grande, o tal vez lo era. Se acercó lentamente, midiendo cada paso, observando los bordes donde el asfalto comenzaba a tensarse como una piel reseca. Colocó el taladro en el suelo y se detuvo un instante para mirar alrededor. El patio seguía vivo. Un coche giraba hacia la calle principal. 2 niños pasaban corriendo hacia la escuela con las mochilas golpeándoles la espalda. Una mujer arrastraba una bolsa de compra que dejaba un ruido sordo sobre las baldosas. Nadie miraba hacia el bulto. Nadie sentía lo que él sentía. Aquel contraste, esa indiferencia cotidiana, le pareció tan absurdo como trágico. Estaba a punto de intervenir en algo que ninguno de ellos reconocía como peligroso. Y sin embargo, su vida y la de todos dependían de eso. Antes de comenzar, movió 2 contenedores de basura que estaban a un lado del camino. Los arrastró con esfuerzo hasta colocarlos de manera que bloquearan parcialmente la entrada al tramo de calle donde se hallaba el abultamiento. Luego desenrolló un trozo de cinta plástica amarilla que había encontrado en el sótano, una de esas que usaba para marcar zonas en reparación.
No tenía letras ni advertencias, pero su sola presencia creaba un perímetro visual. La fijó con piedras, tensándola para que no se moviera con el viento. Aquel improvisado cordón de seguridad era rudimentario, pero suficiente para impedir que un coche se acercara demasiado. El sol caía ya con fuerza sobre el patio y la superficie del asfalto relucía con un brillo aceitoso. Alexei se agachó y tocó con el dorso de la mano el suelo a unos centímetros del bulto. El calor era más intenso que antes. No necesitaba termómetro para saberlo. Había trabajado suficiente tiempo con maquinaria industrial como para reconocer el punto exacto en que la temperatura se volvía peligrosa. Sacó el taladro de su funda y lo conectó a un cable de extensión. El sonido del clic del enchufe pareció retumbar en el aire inmóvil del mediodía. Durante unos segundos se quedó en silencio, con la mirada fija en el bulto, como si esperara que éste le hablara. No lo hizo, pero el leve temblor que recorrió el suelo bastó para convencerlo de que estaba vivo. Colocó la broca contra el borde inferior de la deformación, donde el ángulo era más suave. No perforaría desde arriba. Sabía que la parte superior estaba bajo la mayor tensión y que cualquier presión allí podría provocar una ruptura completa. En cambio, el lado ofrecía una resistencia controlable. Ajustó el cuerpo del taladro, apoyó una rodilla en el suelo y se inclinó. Su respiración se volvió regular, casi metódica. Cada exhalación medía el tiempo. Presionó el gatillo. El motor comenzó a zumbar y la broca giró con un sonido agudo, mordiéndose en el asfalto endurecido. Las primeras capas ofrecieron resistencia. Pequeños fragmentos de piedra y polvo saltaron en una lluvia oscura. Alexei mantuvo la presión constante, sin acelerar, dejando que el metal hiciera su trabajo. En su mente, contaba los segundos. 3, 4, 5. Entonces sintió un cambio. La resistencia desapareció de repente. La broca avanzó demasiado fácil, sin esfuerzo. El aire caliente que escapó de inmediato le golpeó la muñeca. Soltó el gatillo instintivamente, pero fue tarde. El vapor salió con un silbido fuerte, un sonido húmedo y feroz que llenó el aire. El chorro era delgado pero continuo, blanco y casi luminoso bajo la luz del sol. Saltó hacia atrás, tirando el taladro al suelo, y levantó un brazo para protegerse el rostro. La sensación de calor le rozó los dedos, y durante un instante temió haberlos quemado. Pero no fue así. El vapor seguía escapando del agujero recién perforado, con un siseo constante. No era una explosión, sino un alivio. Había liberado parte de la presión interna, y sin embargo, la fuerza del aire le hizo comprender cuánta energía se había estado acumulando allí abajo. Se acercó lentamente, con cuidado, observando cómo el vapor se disipaba en el aire. La broca, aún clavada en el asfalto, brillaba con un tono rojizo. El olor era acre, metálico, una mezcla de tierra mojada, hierro oxidado y algo más. Algo que recordaba al vapor de una locomotora. Retrocedió un paso más, respirando con dificultad. No de cansancio, sino de la conciencia repentina de lo que acababa de evitar. Durante un largo momento se quedó mirando el vapor. Cada segundo que pasaba, el chorro parecía disminuir, estabilizándose en un flujo más tenue. No había derrame de agua visible, lo que significaba que el vapor estaba siendo contenido por el vacío de la cavidad subterránea. Eso confirmaba su sospecha. Bajo el asfalto, el suelo ya no existía. Lo que había allí era una cámara hueca, formada por la erosión del calor y la presión. Se inclinó y recogió el taladro con un trapo. El metal seguía caliente, casi insoportable al tacto. Lo apagó y desenchufó el cable. Luego miró alrededor. Desde los balcones, un par de vecinos lo observaban con curiosidad. No parecía haber nadie alarmado. Tal vez pensaban que era un trabajador del ayuntamiento. Uno de ellos incluso levantó la mano, saludando, y Alexei respondió con un gesto rápido. No quería explicaciones. No todavía. Dejó el taladro a un lado y se concentró en lo que veía. El vapor seguía saliendo, formando una pequeña nube que se desplazaba con lentitud sobre el pavimento. A lo lejos, escuchó el murmullo de una conversación. Una mujer le preguntó a otra qué pasaba, pero nadie se acercó. Nadie entendía. En ese instante comprendió que el mayor peligro no era la tubería ni el vapor, era la incredulidad. La incapacidad de las personas para reconocer un peligro
si no tiene el aspecto de una catástrofe. Esa negación tranquila, ese refugio en la rutina, era más corrosivo que el calor bajo tierra. Se agachó otra vez y miró la grieta. A través del pequeño orificio, el vapor seguía fluyendo, pero ahora más débil. Eso significaba que la presión estaba disminuyendo, aunque el sistema seguía activo. Aún podía explotar si algo más se rompía. Se enderezó y retrocedió un poco. Había ganado tiempo, pero no seguridad. Sabía que lo que había hecho era, en esencia, una infracción. Nadie le había autorizado a intervenir en el pavimento público. Pero también sabía que, sin esa intervención, tal vez el suelo habría estallado bajo las ruedas del próximo coche o bajo los pies de un niño. No era una justificación, era un hecho. Había elegido actuar, y ahora debía enfrentar las consecuencias, cualesquiera que fueran. Miró el cielo. Las nubes se habían disuelto y el azul era tan claro que parecía un lienzo recién lavado. Pero para él, todo se veía distinto. El mundo a su alrededor había cambiado de escala. Las voces, los sonidos, incluso el viento, todo parecía más nítido, más real. Era como si cada sentido se hubiera agudizado, anticipando lo que vendría. El vapor continuaba su salida silenciosa, marcando el compás de su respiración. Alexei sintió el peso del taladro en la mano como un símbolo. No era una herramienta, sino un recordatorio. Lo había usado para abrir una herida controlada, para evitar una más grande. Había cruzado una línea invisible y lo sabía. No se trataba solo de una reparación improvisada, sino de una decisión moral. Había intervenido donde otros miraban hacia otro lado. Por un momento, pensó en guardar el taladro y marcharse, pero su sentido de responsabilidad no se lo permitió. Sabía que debía quedarse, vigilar, documentar lo que sucedía. Si el vapor se intensificaba, si el suelo comenzaba a ceder, debía estar allí para advertir, para impedir que alguien se acercara. El silencio del patio fue interrumpido por el canto de un pájaro, un sonido incongruente en medio de aquella escena. Alexei levantó la vista y lo vio posarse en una barandilla cercana, ajeno al calor que todavía emanaba del suelo. Por un instante, ese contraste le pareció hermoso y cruel al mismo tiempo. La vida seguía indiferente, incluso al borde del desastre. El vapor empezó a disiparse lentamente. La presión bajo tierra debía estar equilibrándose, pero no lo suficiente. Se inclinó y observó con atención el asfalto alrededor del agujero. Algunas pequeñas burbujas de humedad aparecían en la superficie, dejando un brillo aceitoso. No era un buen signo. El calor seguía filtrándose. Sacó su teléfono y tomó varias fotografías. Cada imagen era una prueba, una forma de convertir lo invisible en visible. Sabía que las necesitaría más tarde, cuando tuviera que explicar lo que había hecho. Pero, sobre todo, quería que quedara constancia, que si algo ocurría, nadie pudiera decir que no hubo señales. El sol avanzaba, las sombras se acortaban y el aire se volvía más pesado. Alexei se secó el sudor de la frente y guardó el teléfono. Se sentía exhausto, pero no por el esfuerzo físico, sino por la tensión de saber que lo peor aún no había pasado. Había actuado, sí, pero aquello no era el final, era solo el principio. A su alrededor, la ciudad seguía latiendo, ajena al drama que se gestaba bajo la superficie. Y mientras escuchaba el siseo cada vez más suave del vapor, comprendió que lo que había hecho no era un acto heroico, sino un intento desesperado de equilibrar la balanza entre la acción y la pasividad. Miró una vez más el bulto, ahora cubierto por una neblina leve que se deshacía al viento. Sabía que debía volver a llamar, insistir, exigir una respuesta. Pero antes de hacerlo, se quedó un momento en silencio, observando cómo el asfalto exhalaba su último aliento visible de vapor, como si también él, después de tanta presión, necesitara respirar. El taladro colgaba de su mano como un objeto transformado. Ya no era solo una herramienta, sino el testigo de un instante en el que un hombre decidió no mirar hacia otro lado. Y mientras el sol ardía sobre el patio vacío, Alexei supo que había cambiado algo más que una superficie de asfalto. Había alterado el curso de un día que, de no ser por su decisión, habría terminado en tragedia. El vapor seguía saliendo en una línea delgada y constante,
una respiración blanca que se elevaba del agujero, como si el asfalto exhalara después de haber contenido el aire durante demasiado tiempo. Alexei lo observaba desde una distancia prudente, con la mirada fija y la mente en movimiento. Había logrado liberar la presión, pero sabía que aquello no significaba que el peligro hubiera pasado. Lo que había hecho era apenas una pausa, un respiro antes del siguiente pulso. La tierra seguía caliente bajo sus pies y el aire vibraba con una tensión invisible. Era un silencio espeso, el tipo de silencio que precede a las cosas irreparables. El reloj de su muñeca marcaba el mediodía cuando decidió actuar de nuevo. El vapor se había reducido, pero el calor seguía siendo intenso. Se acercó despacio y tocó el borde del asfalto con el dorso de la mano. Todavía ardía. Al apartarla, el tacto le dejó una sensación seca, casi eléctrica. A su alrededor, el patio se había llenado de ruido. El tráfico de la calle cercana crecía con el paso de la hora. Los niños volvían de la escuela para almorzar. Las voces de los vecinos se mezclaban con el sonido lejano de un martillo en alguna obra. Nadie parecía advertir la amenaza que se escondía a un par de metros de ellos. Se inclinó, inspeccionando la superficie. Las grietas se habían multiplicado. Algunas eran finas, otras más profundas. En el borde del bulto, el pavimento empezaba a agrietarse con una forma parecida a una telaraña. Se dio cuenta de que el terreno no estaba firme. Se movía apenas perceptiblemente, como si flotara sobre algo hueco. Ese vacío, ese espacio debajo, era lo que más lo inquietaba. No era el vapor en sí, sino la ausencia de suelo, la cavidad que había quedado erosionada por el agua caliente que se filtraba lentamente. Era una trampa invisible, una falla que podía ceder con el peso de un coche o incluso de una persona. Decidió ampliar el perímetro. Corrió uno de los contenedores un poco más lejos, arrastrándolo hasta bloquear por completo el paso de los vehículos. Después, tomó una vieja paleta de madera que había junto a los contenedores y la colocó en diagonal frente al bulto, como un obstáculo adicional. Encontró un pedazo de cuerda y ató la cinta amarilla a ambos lados, tensándola para que el improvisado cordón formara un rectángulo alrededor de la zona de peligro. No era un trabajo estético, pero funcionaba. Mientras lo hacía, notó que algunas personas lo observaban desde lejos. Un grupo de vecinos se había reunido junto a una esquina del edificio. Hablaban en voz baja, señalando hacia él y hacia el vapor que aún salía. Uno de ellos, un hombre con gorra y gafas oscuras, levantó el teléfono y empezó a grabar. Alexei se preguntó si lo hacía por precaución o simplemente por curiosidad, por tener algo que subir a las redes. Aquella indiferencia disfrazada de interés lo irritó más de lo que esperaba. La gente no veía el peligro, veía un espectáculo. Era como si el mundo solo reaccionara cuando algo ardía, cuando el drama se volvía visible. Se secó la frente con la manga y miró hacia el cielo, donde el sol brillaba con un fulgor que hacía vibrar el aire. El calor del día se mezclaba con el calor del subsuelo, y el ambiente se había vuelto pesado, pegajoso. Sintió que el tiempo se estiraba, lento y denso. Cada minuto contaba, pero las horas pasaban sin que nadie llegara. Había vuelto a llamar al servicio de calefacción urbana, enviando las fotos que había tomado, los videos, los mensajes con las palabras riesgo de explosión y vapor activo. Sin embargo, solo recibió respuestas automáticas. Su solicitud ha sido registrada. Se le contactará lo antes posible. Lo antes posible. Esa frase, tan inofensiva, sonaba como una burla. Miró el teléfono otra vez. No había nuevas notificaciones. Era como si sus mensajes se hubieran perdido en un vacío administrativo del que nadie regresa. Guardó el aparato en el bolsillo y se concentró en la realidad frente a él. El vapor había disminuido. Sí, pero no se había detenido. Se movía en espirales delgadas y cada vez que el viento cambiaba, el aire olía a óxido, a tierra quemada. Un grupo de adolescentes pasó en patinetas por el patio. Uno de ellos intentó acercarse al perímetro y Alexei levantó la mano, deteniéndolo. El muchacho frenó bruscamente y lo miró con una mezcla de sorpresa y fastidio. Alexei señaló el bulto, el vapor, el suelo deformado. No dijo nada, solo hizo un gesto claro. Peligro. El adolescente frunció el ceño. Dio media vuelta y se alejó sin comprender. Era evidente que no creía que algo tan pequeño, tan banal,
pudiera ser mortal. Una mujer se aproximó empujando un cochecito de bebé. Al ver la cinta amarilla, dudó un instante. Alexei se adelantó un paso, extendiendo el brazo en señal de advertencia. Ella lo miró, confusa, y él, sin dejar de señalar el suelo, explicó con calma que había una fuga, que era peligroso acercarse. La mujer asintió, agradeció brevemente y cruzó por el otro lado, sin mirar atrás. Cuando se alejó, él sintió un alivio frío, casi doloroso. Aquello le recordó por qué seguía allí, por qué no podía simplemente marcharse a su apartamento y cerrar las cortinas. El vapor, aunque más débil, seguía hablando con su lenguaje invisible. El suelo exhalaba un sonido bajo, un murmullo continuo. En su mente, Alexei lo comparó con el ruido de una máquina antes de romperse. Había escuchado ese tipo de sonido cientos de veces, justo antes de una avería grave. Era un susurro que pedía atención. Y, como siempre, el problema no era el ruido. Era el silencio posterior. El reloj marcaba la 1:15 cuando el teléfono vibró. Era una respuesta del servicio de emergencia, pero no de la calefacción urbana, sino del Departamento de Obras Públicas. El mensaje era breve. Se ha derivado su caso a la entidad correspondiente. Lo leyó 3 veces, incrédulo. Era el círculo perfecto. Todo volvía al punto de partida. Sintió una oleada de frustración, una especie de indignación tranquila. No era enojo violento, sino algo más hondo. El reconocimiento de un sistema incapaz de reaccionar antes del desastre. Cerró los ojos un momento y respiró hondo. El aire olía a hierro caliente. Volvió a observar el bulto. El vapor salía en intervalos más espaciados, como si la presión hubiera disminuido solo parcialmente. El asfalto, sin embargo, mostraba signos de fatiga. La cúpula que antes era tensa comenzaba a hundirse un poco en el centro. No era un buen signo. Cuando la presión interna deja de sostener la estructura, el colapso se vuelve inminente. El suelo se convierte en una membrana quebradiza que puede estallar o derrumbarse. Tomó de nuevo su teléfono y llamó a la línea general de emergencias. Esta vez no esperó a que la operadora le hiciera preguntas. Habló con voz firme, sin alterarse, pero con una claridad que no dejaba espacio para la duda. Dijo las palabras que sabía que activarían un protocolo diferente. Peligro para peatones, riesgo de quemaduras graves, fuga de vapor a presión, zona con niños y vehículos. La operadora dudó y luego respondió con un tono distinto, más alerta. Por favor, manténgase alejado de la zona. Enviaremos una unidad con prioridad. Esa frase, con prioridad, le sonó por primera vez sincera. Guardó el teléfono y se quedó inmóvil, mirando la línea del horizonte entre los edificios. No sentía alivio, solo una calma contenida. La ayuda estaba en camino, o al menos eso le habían prometido. Pero sabía que las promesas no sellan grietas, ni enfrían el vapor bajo tierra. El tiempo era su enemigo más inmediato. El viento cambió y el vapor, en lugar de subir, comenzó a expandirse horizontalmente, formando una niebla baja que se arrastraba sobre el asfalto. A través de ella, el calor distorsionaba la luz, creando una ilusión de movimiento en el suelo. Era como si la calle respirara, inhalando y exhalando, un cuerpo vivo con fiebre. Alexei sintió un escalofrío, una sensación física de respeto y temor. El tráfico de la calle principal parecía ajeno al peligro. Cada pocos minutos, un coche pasaba cerca del patio, el ruido de los motores mezclándose con el murmullo del vapor. Los conductores, tras sus ventanillas, no veían nada más que un hombre con un taladro, una cinta amarilla y un trozo de calle humeante. Era una escena extraña, pero no lo suficiente como para detener a nadie. A la 1:30, el vapor empezó a volverse más denso. Alexei dio un paso atrás. Algo estaba cambiando bajo la superficie. El sonido se volvió más profundo, más gutural. Era el mismo tipo de vibración que había escuchado en las máquinas industriales, cuando el sistema de presión se desestabilizaba. Una advertencia clara. La fuga seguía activa y el equilibrio se estaba rompiendo. Los minutos siguientes transcurrieron con una lentitud insoportable. El sol, ahora en lo más alto, golpeaba con fuerza el pavimento, aumentando la temperatura de la superficie. La combinación de calor natural y calor subterráneo transformaba el aire en un espejo ondulante.
Alexei sintió como el sudor le caía por el cuello y le empapaba la camisa. Pero no se movió. No podía hacerlo. Su papel no era intervenir de nuevo, sino resistir. Ser testigo y guardián. A las 2:45, escuchó el sonido que había estado esperando. Un motor distinto, un rugido diésel que se aproximaba lentamente por la calle principal. Giró la cabeza y vio un vehículo blanco con rayas azules. Un camión de mantenimiento del servicio de calefacción urbana. Se movía despacio, como si no tuviera prisa. Las luces de emergencia parpadeaban sin sonido. Alexei no se permitió sentir alivio. Sabía que el peligro no terminaba con la llegada de los que debían hacerse cargo. A menudo, el riesgo se volvía real en el momento en que la gente creía que estaba bajo control. Siguió de pie junto al perímetro, observando cómo el vehículo se detenía a pocos metros del bulto. 2 hombres bajaron del camión, uno joven, el otro mayor, ambos con chalecos reflectantes. Miraron el vapor con una expresión entre curiosa y escéptica. Alexei se les acercó sin perder tiempo. Les explicó lo que había ocurrido, cómo había detectado el calor, las llamadas que había hecho, el taladro, el vapor. Los hombres escucharon, pero sus rostros mantenían esa expresión de rutina, la de quienes han escuchado demasiadas historias parecidas. Uno de ellos asintió, caminó hasta el borde del perímetro y se inclinó para mirar de cerca el agujero. Durante unos segundos no dijo nada. Luego sacó de su cinturón un pequeño termómetro infrarrojo, apuntó hacia el asfalto y esperó el pitido del dispositivo. Cuando leyó el resultado, frunció el ceño. Se giró hacia su compañero y dijo algo en voz baja. El más joven fue al camión y sacó una caja metálica con herramientas. Alexei observaba en silencio, conteniendo la respiración. Por primera vez en todo el día, vio en los gestos de otros hombres lo que él había sentido desde la mañana. La certeza de que el peligro era real. El mayor de los técnicos se levantó y lo miró con una mezcla de respeto y preocupación. Hizo bien en llamar, dijo sin tono de reproche. Si esto se hubiera abierto solo, habría sido feo, muy feo. Alexei asintió, pero no respondió. El vapor seguía saliendo, aunque más lentamente, y el aire a su alrededor se había vuelto denso, casi líquido. Los técnicos comenzaron a trabajar, extendiendo cables, colocando sensores, delimitando el área con conos y cintas oficiales. Todo lo que él había improvisado con basura y cuerda, ahora se repetía con materiales reglamentarios, con la autoridad de los que sí eran los responsables. Pero mientras los observaba, no sintió orgullo ni satisfacción, solo una calma amarga. Había evitado una tragedia, sí, pero el precio había sido el peso de la soledad y el esfuerzo de convencer a un mundo dormido de que había algo que temer. Se apartó unos metros, quedando en la sombra de un árbol, y desde allí miró cómo los hombres perforaban nuevos puntos en el asfalto para liberar más vapor. Cada chorro salía con fuerza, una bocanada blanca y violenta. Los técnicos retrocedían instintivamente, cubriéndose el rostro. Cada vez que eso ocurría, Alexei se estremecía. Sabía que, si no hubiera intervenido antes, si hubiera esperado otro par de horas, aquella primera grieta se habría transformado en un geyser mortal. El sol comenzaba a descender y la luz cambiaba de tono, tornándose dorada, oblicua. El aire olía a metal enfriándose. La tensión del día se disolvía poco a poco, pero en su interior no había descanso. Lo que había visto, lo que había sentido, no se borraría con el cierre de la fuga. Había aprendido algo que no quería aprender, que la indiferencia era más peligrosa que cualquier tubería rota. El vapor disminuyó, los técnicos se movían con más soltura, y uno de ellos hizo una señal hacia el camión, indicando que podían iniciar el cierre de la válvula principal. Alexei se permitió un solo pensamiento, una frase muda que resonó en su cabeza como un eco. Lo peor ya pasó, pero el peligro no era solo eso. El sol se escondía detrás de los edificios cuando los hombres comenzaron a recoger sus herramientas. La calle estaba tranquila, el aire más fresco, y el patio silencioso. Pero ese silencio no era el mismo de la mañana. Era un silencio distinto, uno que contenía el peso de lo que no había ocurrido. Un silencio que respiraba, como la tierra bajo sus pies.
La luz del atardecer caía oblicua sobre los edificios cuando los hombres del servicio de calefacción terminaron de desplegar sus equipos. El aire todavía estaba cargado del calor que había brotado desde el subsuelo durante todo el día, y el olor a tierra hervida, a metal húmedo y a polvo quemado flotaba en el ambiente. Alexei permanecía de pie a cierta distancia, observando en silencio cómo los técnicos preparaban sus herramientas con un método que tenía algo de ritual. Cada gesto parecía medido. Cada movimiento parte de un procedimiento que habían repetido decenas de veces, aunque quizá nunca en circunstancias tan críticas. El camión de mantenimiento estaba estacionado al borde del patio, con las luces de advertencia encendidas. De su parte trasera salían cables, tubos, generadores portátiles, conos reflectantes. Los hombres trabajaban sin hablar mucho, comunicándose con gestos y miradas breves. Uno de ellos, el más joven, colocó un sensor de temperatura sobre el pavimento. El aparato emitió un pitido agudo, luego mostró una lectura que hizo que los dos intercambiaran una mirada rápida. Alexei no necesitaba conocer el número exacto para entender que la situación seguía siendo peligrosa. La superficie del suelo podía haber perdido parte de la presión, pero el calor acumulado en el interior no desaparecería de inmediato. El técnico mayor, un hombre de barba entrecana y manos gruesas, se acercó al bulto y apuntó con su termómetro infrarrojo. Luego se enderezó, guardó el dispositivo en su cinturón y dijo con voz baja, pero firme, que la temperatura seguía por encima de los 90 grados. La tubería debía estar rota, sin duda, y el agua a presión había excavado una cámara hueca debajo de la calle. Si no la vaciaban pronto, el suelo colapsaría. Alexei escuchaba sin intervenir. No quería parecer ansioso ni interferir. Había hecho su parte. Ahora le tocaba observar cómo otros tomaban el control. Sin embargo, en su mente, el cálculo técnico se repetía una y otra vez. Podía imaginar la red de tuberías extendiéndose bajo los edificios, los puntos de conexión, las válvulas de paso. Visualizaba la presión interna, el flujo constante del vapor escapando por las grietas microscópicas. Era un conocimiento que no podía apagar, una costumbre grabada en su manera de pensar. Cuando los hombres comenzaron a perforar nuevos agujeros alrededor del bulto, Alexei sintió un estremecimiento. El sonido de las brocas mordiendo el asfalto era seco, casi doloroso. Cada perforación liberaba un silbido breve, una bocanada de vapor que se disipaba en segundos. Los técnicos retrocedían apenas, cubriéndose con guantes y gafas. Uno de ellos se inclinó para observar una de las salidas y soltó una exclamación. El vapor salía tan caliente que deformaba el aire a su alrededor. El jefe de la cuadrilla ordenó traer la cortadora de asfalto. Desde el camión, dos hombres descargaron la máquina, pesada, con una hoja circular que brillaba como el filo de un arma. La encendieron y el ruido llenó el aire con un zumbido ensordecedor. Las chispas saltaban en cada contacto con el pavimento. El olor a caucho quemado se mezcló con el vapor, creando una neblina que hacía arder los ojos. La multitud que se había reunido alrededor del perímetro comenzó a retroceder. Algunos grababan con sus teléfonos. Otros miraban con una mezcla de miedo y fascinación. Alexei sintió una punzada de incomodidad. No era el tipo de espectáculo que merecía ser filmado. Aquello era una herida abierta, una prueba de fragilidad. Y sin embargo, el instinto humano de presenciar lo peligroso parecía más fuerte que la prudencia. Vio a una mujer mayor persignarse en silencio, a un niño pequeño aferrarse a la mano de su madre, y pensó que, de no haber actuado por la mañana, esa misma gente estaría ahora cubierta de quemaduras. El disco de la cortadora trazó una línea semicircular sobre el asfalto, abriendo una grieta limpia de casi medio metro de profundidad. Luego, los técnicos insertaron una palanca y levantaron la sección cortada. El sonido fue un gemido metálico, seguido por una exhalación profunda. Una nube blanca de vapor se elevó de golpe, densa, envolviendo a todos los presentes en un velo caliente y opaco. Hubo un murmullo colectivo, un retroceso instintivo. El vapor rugió durante unos segundos, luego empezó a disiparse lentamente. Cuando el aire volvió a aclararse, todos pudieron ver lo que había debajo. El suelo había desaparecido. En su lugar, se abría una cavidad oscura, húmeda,
del tamaño de una pequeña habitación. Las paredes estaban cubiertas de limo y tierra suelta. En el fondo, apenas visible, brillaba un tubo de acero corroído, con una grieta larga que todavía soltaba un hilo de vapor. La imagen era sobrecogedora. La calle se sostenía apenas sobre una capa delgada de asfalto y tierra, un cascarón a punto de romperse. Uno de los técnicos bajó una cámara telescópica al interior y observó la pantalla portátil. Movió la cabeza con un gesto de desagrado. Había agua acumulada y restos de tierra flotando. Todo el lecho de la tubería estaba erosionado. Si el colapso no había ocurrido todavía, era solo cuestión de suerte. El jefe dictó un mensaje rápido por radio, solicitando autorización para cerrar la línea completa y vaciar la sección. Mientras tanto, ordenó colocar barreras metálicas alrededor del agujero. Los hombres se movían con eficacia, desplegando conos reflectantes y tiras de señalización roja. En pocos minutos el lugar se transformó en una zona de emergencia perfectamente delimitada. Alexei, desde la sombra, los observaba sin apartar la vista. Su respiración era lenta, controlada. Todo lo que había imaginado se confirmaba frente a él. Había tenido razón desde el principio. No sentía orgullo, sino un tipo de cansancio sereno, como si el cuerpo por fin se permitiera relajarse después de sostener una tensión invisible durante horas. El jefe se le acercó. Tenía la frente perlada de sudor y la barba húmeda por el vapor. «Usted fue quien lo reportó, ¿verdad?», preguntó. Alexei asintió. «Entonces escúcheme», continuó el hombre. «Si esto hubiera explotado, habríamos tenido una tragedia. La presión dentro de esa línea superaba las 3 atmósferas. El asfalto no habría aguantado». «Lo imaginé», respondió Alexei con voz baja. El técnico lo miró durante un momento, como si buscara algo más en su expresión. Finalmente, le dio una palmada en el hombro y volvió al trabajo. Fue un gesto breve, pero cargado de reconocimiento. Alexei no lo esperaba, y sin embargo, sintió que esa simple muestra de respeto valía más que cualquier agradecimiento formal. Mientras el equipo trabajaba, llegaron otros vehículos. Una furgoneta del ayuntamiento, un coche de la policía local, un equipo de periodistas con una cámara y un micrófono. El rumor se había extendido por el vecindario, y ahora la escena era un pequeño teatro urbano. Los periodistas se acercaron a los técnicos, les hicieron preguntas, filmaron el agujero, el vapor, las herramientas, las caras cansadas de los hombres. Finalmente, alguien señaló a Alexei. La reportera, una mujer joven de voz aguda, se le acercó con una sonrisa apresurada. «Nos han dicho que usted fue quien descubrió el problema», dijo. «¿Podría contarnos cómo sucedió?». Alexei dudó un instante. No le gustaban las cámaras ni los micrófonos, pero pensó que, si hablaba, al menos podría decir algo verdadero. «No fue nada especial», respondió. «Noté calor bajo el suelo, vi las grietas. Llamé a los servicios, pero nadie vino, así que verifiqué yo mismo». La periodista asintió, pero parecía decepcionada. Esperaba un relato heroico, una frase brillante para cerrar su nota. «¿Y no tuvo miedo?», insistió. «Claro que tuve miedo», contestó él, «pero no más del que se siente cuando uno ve venir algo y nadie lo cree». Ella guardó silencio un segundo. Luego agradeció y se alejó, buscando otro plano más interesante. Alexei se quedó allí, observando cómo los técnicos bajaban tubos metálicos al agujero para drenar el agua caliente. El vapor que aún escapaba se mezclaba con la luz del atardecer, formando una neblina dorada. Poco a poco la tensión del lugar comenzó a disminuir. Los hombres del servicio confirmaron por radio que la línea había sido cerrada y que la presión interna ya no representaba un riesgo inmediato. Aún así, debían reemplazar la sección dañada. Esa noche, dijeron, cortarían el suministro de calefacción en todo el barrio para poder trabajar con seguridad. Algunos vecinos protestarían al día siguiente, pero no sabrían lo cerca que habían estado del desastre. Cuando el trabajo técnico se estabilizó, los policías empezaron a dispersar a los curiosos. Las cintas amarillas se reforzaron, los coches de mantenimiento se preparaban para quedarse toda la noche. El sol se había ocultado y el cielo adquiría un tono azul oscuro, con las primeras luces encendiéndose en las ventanas. Alexei se sentó en un banco cercano. Sentía el cuerpo pesado, las manos cansadas, el corazón latiendo aún con una lentitud controlada.
Miró el agujero iluminado por las lámparas portátiles. Era como mirar el interior de una herida, fea pero real. Una herida que por fin había sido expuesta. Pensó en todo lo que había pasado desde la mañana. Las llamadas inútiles, las voces indiferentes, el taladro, el vapor, el silencio que siguió. Todo parecía tan lejano y al mismo tiempo tan vívido que podía revivirlo con solo cerrar los ojos. Había actuado sin pensar en consecuencias, impulsado por algo que no era heroísmo, sino simple necesidad. Cerca de las 9, los técnicos comenzaron a recoger parte del equipo. El jefe se le acercó una vez más. «Estará todo bajo control en un par de horas», dijo. «Hemos pedido refuerzos para excavar y sustituir el tramo completo. No habrá peligro». Alexei asintió. «Gracias por venir», murmuró. El hombre negó con la cabeza. «Gracias a usted por no mirar a otro lado». Y se alejó sin añadir más. El camión del servicio encendió sus luces y el zumbido de un generador llenó el aire. Desde las ventanas, algunos vecinos observaban en silencio, quizás por primera vez conscientes de que bajo el suelo que pisaban se extendía una red frágil, envejecida, capaz de matar sin aviso. Alexei se levantó, estiró la espalda y miró por última vez el agujero. Dentro, el vapor seguía saliendo, pero ya no con furia. Era un suspiro leve, un eco. En el fondo, el tubo de metal brillaba como una serpiente vencida. Sintió que podía irse. No quedaba nada más que hacer. Cuando cruzó el patio de regreso a su edificio, la noche lo envolvía con un aire más fresco. Cada paso que daba resonaba en el silencio recién impuesto. Subió las escaleras, abrió la puerta de su apartamento y dejó el taladro sobre la mesa. Se quedó mirándolo durante un largo rato, como si fuera un objeto extraño. No podía dejar de pensar en la ironía. Una herramienta doméstica había hecho lo que el sistema entero no había querido hacer. Encendió la luz de la cocina y se sirvió un vaso de agua. Al beber, el líquido frío le recorrió la garganta con una sensación de alivio. No pensaba en recompensas ni en reconocimiento. Solo en el hecho simple de que nada había explotado, de que nadie había resultado herido. Miró por la ventana. Desde allí podía ver la calle cortada, las luces naranjas de los camiones, los hombres trabajando bajo las lámparas. El vapor se alzaba todavía, tenue, como el último aliento de una bestia derrotada. Sabía que, a la mañana siguiente, los titulares hablarían del incidente controlado y del rápido accionar de los servicios. Tal vez mencionaran su nombre, tal vez no, pero eso ya no importaba. Lo esencial era invisible para quienes leían los informes. Lo esencial era la vida que continuaba, la normalidad que regresaba como si nada hubiera ocurrido. Encendió la lámpara del salón y se sentó junto a la ventana. El ruido de las máquinas le llegaba amortiguado, rítmico. Era el sonido de la reparación, pero también el de la memoria, porque aunque el agujero se cerrara, aunque el asfalto se alisara de nuevo, él sabía que no podría olvidar la imagen del vapor saliendo de la tierra, ni el calor que había sentido en la palma de su mano aquella mañana. Pensó, sin proponérselo, en lo fácil que habría sido no ver, seguir su camino, dejar que el día siguiera su curso. Pero en ese caso, ¿cuántas vidas habría destruido el silencio? Esa idea lo acompañó mientras el sueño empezaba a vencerlo. En su mente, la ciudad respiraba de nuevo, tranquila, aunque bajo su piel de concreto aún latieran los ecos del peligro. Y así, mientras las luces del patio titilaban y el vapor se desvanecía finalmente en el aire nocturno, Alexei cerró los ojos con la sensación de que el mundo, por una vez, había sido salvado por un gesto pequeño, casi invisible, nacido del simple hecho de haber prestado atención. Al amanecer, la ciudad despertaba con su ritmo habitual, como si la noche anterior no hubiera pasado nada. Los ruidos familiares del tráfico, el murmullo de los peatones, el ladrido de un perro al otro lado de la calle, todo parecía restablecer el orden de la rutina. Sin embargo, en el patio donde había ocurrido el incidente, algo había cambiado. Ya no había vapor, ni ruido de máquinas, ni cintas amarillas ondeando al viento. El suelo había sido cubierto de nuevo con una capa fresca de asfalto, perfectamente alisada, negra y lisa, como si la calle hubiera sido recién construida.
Nadie que pasara por allí podía imaginar que, bajo esa superficie, se había abierto una cavidad lo bastante grande como para tragarse un coche entero. Alexei salió de su edificio poco después de las 7. Llevaba el mismo abrigo del día anterior, aunque ahora el aire era frío, casi invernal. Se detuvo un momento junto a la nueva franja de asfalto y la observó en silencio. El contraste era evidente. El pavimento relucía con un brillo oscuro y uniforme, mientras el resto de la calle mostraba el desgaste de los años. Era una cicatriz visible solo para quien conocía la herida. Se agachó, pasó la mano por la superficie todavía áspera y notó que, aunque parecía firme, el calor residual seguía ahí, una tibieza discreta que se filtraba desde abajo. A su alrededor, la vida continuaba. Una mujer caminaba con su hijo rumbo a la escuela. Un repartidor descargaba cajas de un camión. Un perro husmeaba los bordes de los árboles buscando algo que olfatear. Nadie prestaba atención a ese pequeño rectángulo de asfalto nuevo. El mundo tenía prisa, y la memoria colectiva, como siempre, había decidido olvidar. Durante un instante, Alexei sintió una extraña melancolía. Todo había terminado, sí, pero de una manera demasiado limpia, demasiado rápida. La superficie sellada ocultaba no solo el agujero, sino también el esfuerzo, el miedo, la tensión de aquel día. Lo que había ocurrido ya pertenecía al pasado, un pasado que solo él conservaba con la nitidez de los detalles. El siseo del vapor, el calor que le había rozado la piel, la mirada del técnico cuando comprendió la magnitud del peligro. Todo eso se había disuelto, como el vapor mismo. Cruzó el patio y se encaminó hacia la parada del tranvía. Mientras esperaba, escuchó a dos vecinos conversando cerca. Uno de ellos, un hombre de cabello gris, comentaba que el servicio de calefacción había sido cortado toda la noche. «Ya lo arreglaron», decía con indiferencia. «Por suerte fue rápido. Solo una pequeña avería». El otro asintió y añadió algo sobre las tarifas del gas. Ninguno mencionó la posibilidad de una explosión, ni el riesgo, ni al hombre que había notado el peligro antes que todos. En sus voces no había gratitud ni reproche, solo esa indiferencia suave con que la gente digiere los sobresaltos cotidianos. El tranvía llegó con su sonido metálico. Alexei subió y se sentó junto a la ventana. Mientras el vehículo avanzaba, la ciudad pasaba ante sus ojos con una tranquilidad engañosa. Pensó en lo frágil que era todo. Las calles, los edificios, las personas. Todo dependía de estructuras invisibles que, con el tiempo, se debilitaban sin que nadie las viera. Un fallo minúsculo, una válvula corroída, una demora burocrática podían transformar una mañana común en una tragedia. Y sin embargo, la gente caminaba sobre esas arterias ocultas con absoluta confianza, sin pensar jamás en lo que las sostenía. Al llegar al trabajo, sus compañeros lo saludaron con la misma rutina de siempre. Nadie mencionó el incidente. Nadie parecía saber nada. En el boletín local, la noticia se reducía a un párrafo breve. Una fuga menor en una tubería de calefacción fue controlada oportunamente por los servicios de emergencia. No se registraron heridos. Ni una palabra sobre los avisos previos, ni sobre las horas de espera, ni sobre la intervención de un vecino. El mundo había archivado el suceso en el cajón de los pequeños contratiempos urbanos. A lo largo del día, trató de concentrarse en su trabajo, pero la mente lo traicionaba. Cada vez que escuchaba el zumbido de un motor o el chirrido de una válvula, recordaba el sonido del vapor escapando bajo el asfalto. Era un ruido que se había quedado grabado en su memoria, no como amenaza, sino como advertencia. A la hora del almuerzo, salió a caminar por los alrededores. El aire estaba frío y claro, y el cielo de un azul metálico. Mientras caminaba, pensó en lo absurdo de todo. El peligro había estado a unos metros de la puerta de su casa, pero nadie lo había visto, solo él. ¿Por qué? ¿Qué lo había hecho mirar hacia abajo ese día, notar un cambio tan leve en la textura del asfalto? Quizá era simple hábito, una forma de atención que había adquirido con los años. O tal vez era algo más profundo, una intuición nacida de su oficio. Esa sensibilidad que le permitía oír los silencios anómalos de las cosas antes de que se rompieran. Al regresar al edificio por la tarde, encontró un papel pegado en el tablón de anuncios. Era una nota impresa del administrador.
Se recuerda a los residentes que está estrictamente prohibido intervenir en las áreas comunes sin autorización. Cualquier incidente deberá ser reportado a las autoridades competentes. Leyó la frase con calma, sin sorpresa. Aquella advertencia no mencionaba nombres, pero el mensaje era evidente. No lo ofendió. Sabía que el sistema no podía admitir excepciones. Reconocerlas sería aceptar su propia ineficacia. Junto a la nota, sin embargo, había otra hoja escrita a mano, firmada por varios vecinos. Gracias al hombre que evitó la tragedia. Gracias por ver lo que otros no quisimos ver. Las firmas eran desiguales, torpes algunas, elegantes otras, pero sinceras. Alexei se quedó mirándolas largo rato. No eran muchas, apenas una veintena, pero bastaban para romper el silencio burocrático del otro aviso. Sonrió con discreción y siguió su camino. Esa noche, mientras cenaba solo, pensó en lo rápido que todo había vuelto a la normalidad. La televisión hablaba de otro tema, un accidente de tráfico, un escándalo político, una nueva serie de lluvias. Nadie mencionaba la tubería, ni el agujero, ni el vapor. Era como si la ciudad misma hubiera decidido cubrir la memoria con asfalto, igual que había hecho con el suelo. Pero bajo esa capa lisa y negra, él sabía que seguía existiendo algo más profundo. La conciencia de lo frágil, de lo invisible. Antes de dormir, se acercó a la ventana. Desde allí podía ver el lugar exacto donde había estado el bulto. La luz de las farolas caía sobre el asfalto nuevo, dándole un brillo plateado. Durante unos segundos creyó ver una leve ondulación, una sombra que parecía moverse bajo la superficie. Era sin duda una ilusión óptica, pero lo hizo pensar en todo lo que aún latía bajo sus pies, en los kilómetros de tuberías, cables y túneles que mantenían viva a la ciudad. Era un organismo complejo, casi humano, lleno de arterias, venas y órganos que nadie veía, y como todo cuerpo, podía enfermar sin mostrar síntomas visibles. Se fue a la cama con esa imagen en la mente. El sueño lo tomó lentamente, entre fragmentos de recuerdos. El silbido del vapor, la vibración del taladro, las voces indiferentes de los despachadores, el rostro serio del técnico. En sus sueños, la ciudad se convertía en un cuerpo inmenso hecho de concreto y metal, y él caminaba sobre su piel, escuchando los ruidos internos, los pulsos, los suspiros. En algún punto, bajo el suelo, algo volvía a latir. Pasaron los días y el suceso se desvaneció por completo de la conversación pública. Las rutinas regresaron. Los niños volvieron a jugar en el patio. Las madres charlaban junto a los bancos. El nuevo asfalto se integró al paisaje. Su color oscuro se fue igualando al del resto de la calle. Y pronto nadie pudo señalar el lugar exacto donde había ocurrido todo. Solo Alexei lo recordaba. A veces al pasar por allí, se detenía unos segundos, como si escuchara algo. No era paranoia, sino una forma de respeto, una manera de honrar la memoria de lo que pudo haber sido. Una mañana, unas semanas después, al salir de su edificio, notó una ligera diferencia en el aire. El suelo estaba cubierto de escarcha, una fina capa blanca que brillaba bajo el sol. Sin embargo, justo sobre el área donde se había reparado la tubería, la escarcha se había derretido. Había un círculo oscuro, húmedo, donde el calor se filtraba aún desde el subsuelo. Se agachó, pasó los dedos por la superficie mojada y sonrió sin tristeza. El calor era débil, inofensivo, pero real. Era como si el lugar aún respirara, como si bajo la capa de asfalto quedara un vestigio de la energía que había estado a punto de estallar. Se incorporó, guardó las manos en los bolsillos y siguió su camino. La ciudad seguía viva, con todos sus defectos, sus fallos, sus silencios. Y él también, más atento que nunca a los signos invisibles, a los sonidos sutiles que preceden al desastre. Había aprendido que el peligro no siempre se manifiesta con ruido o fuego, sino con un silencio que nadie quiere oír. Y también había comprendido algo más, que la seguridad colectiva depende a veces de una sola mirada que se detiene donde los demás pasan de largo. Mientras se alejaba, el viento soplaba suavemente, levantando hojas secas que giraban sobre la superficie del asfalto recién puesto. El mundo, ajeno a su propia fragilidad, seguía avanzando,
Pero en alguna parte, bajo la piel de la ciudad, el eco de aquel día seguía resonando, débil, persistente, como un corazón que se niega a detenerse. Alexei no volvió a hablar del incidente con nadie. No necesitaba hacerlo. Lo que había aprendido era algo que las palabras no podían transmitir. La certeza de que cada superficie lisa, cada acera tranquila, cada calle aparentemente sólida, escondía una historia de tensión, de presión contenida, de peligros que respiran. Caminaba con calma, pero con una nueva forma de atención, como quien conoce el lenguaje secreto de las cosas. Y aunque sabía que tarde o temprano la memoria de todos los demás se borraría por completo, confiaba en que, en su interior, la lección seguiría intacta, porque la explosión nunca ocurrió. Y sin embargo, él la había visto entera, en su mente, en su cuerpo, en el aire caliente que una vez respiró. Era un futuro que se disolvió antes de nacer, un destino que se torció gracias a un solo gesto. A veces pensaba que esa era la forma más extraña de salvar el mundo. Evitar que algo suceda y luego ver cómo nadie lo recuerda. La vida siguió, el invierno llegó y el calor que emanaba del suelo desapareció por completo. Pero cada vez que el frío era demasiado intenso y el viento silbaba entre los edificios, Alexei creía escuchar, muy lejos, el mismo siseo que había oído aquella mañana. Era solo el rumor del aire, lo sabía, pero en su mente ese sonido tenía un significado más profundo. El recordatorio de que la verdadera amenaza nunca desaparece del todo, solo cambia de lugar, esperando otra mirada atenta, otro oído dispuesto a escuchar. Y así, mientras el sol se levantaba sobre la ciudad, el nuevo día comenzó como todos los demás. Los coches avanzaban, los niños corrían, los vecinos se saludaban. Nadie miraba hacia el suelo, nadie pensaba en lo que había debajo. Solo él en silencio seguía escuchando. Y en el fondo, bajo el asfalto, el eco de la respiración de la tierra persistía, sutil y constante, como una promesa que no se cumple, pero que tampoco se extingue. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal para no perderte las próximas. Comparte este video con tus amigos y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Y si quieres más historias como esta, mira el siguiente video. Te va a sorprender.